Hola, gracias por acompañarme a esta que es la primera parte de esta serie de charlas dedicadas a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En esta parte, titulada Ascenso, veremos los inicios de su vida, su contexto novohispano, su infancia, las vicisitudes como dama de corte hasta su llegada al convento. También veremos la consolidación de su poesía y su amor por el conocimiento y la belleza. Para iniciar, voy a mencionar en qué mundo apareció Juana Inés o Sor Juana Inés de la Cruz. Me refiero a la Nueva España. Y para acercarnos a lo que fue la Nueva España, voy a mencionar primero, de forma breve, rasgos generales de Mesoamérica, que es el antecedente de Nueva España. La civilización mesoamericana nació sola y sola vivió. Si hacemos comparaciones con otros lugares del mundo, como Egipto, Mesopotamia, China, Grecia y por supuesto la cuenca del Mediterráneo, podemos ver que los grupos de pobladores de Mesoamérica tuvieron contacto entre sí, pero no tuvieron contacto con otros lugares del mundo. No fueron enriquecidos por un intercambio de datos y cultura. Más bien se formaron de forma solitaria e inventaron el mundo mesoamericano. Los pobladores de esta región del mundo tuvieron algunos retos. Algunos muy importantes fueron los obstáculos naturales. Quiero decir, las montañas, los valles, los ríos, colinas y demás. La geografía de este lugar del mundo no se prestaba para tener una relación estrecha entre los grupos eh, de personas que vivían en Mesoamérica. Vale mencionar dos tipos de pobladores: los nómadas y los sedentarios. Otra cosa importante es que en esta parte del mundo no había muchos animales que llegaron después de que llegaron los europeos. Y en esta ausencia de animales podemos encontrar, o más bien, encontramos la ausencia de caballos, vacas y burros, por ejemplo. No había animales de tiro. Tenían la rueda, pero no pudieron aprovecharla muchos si no tenían estos animales que llegaron de Europa. Pero algo que tuvieron ellos fue que domesticaron el maíz, o se puede decir que inventaron el maíz. El maíz no nada más fue algo importante para su alimentación, sino fue algo sagrado para ellos. En este aislamiento de otras partes del mundo, tuvieron que inventar su agricultura, su cerámica, su arquitectura, sus artes, claro, sus formas de gobierno y por supuesto su religión politeísta. También cabe mencionar que inventaron ellos sus ciudades-estado y su escritura. Menciono esto porque son fundamentos importantes para asentar su civilización. En sus ciencias sacerdotales, en su misticismo, era muy importante la danza del universo. Quiero decir que las personas estaban de alguna forma sometidas a
movimientos muy precisos de asuntos cósmicos. La astrología y esta forma de misticismo y religión que tuvieron ellos dictaba la pauta con la que vivían. Tenían una relación muy particular con su concepto de el tiempo. El tiempo implicaba cambio y el cambio la catástrofe. El universo es el tiempo y el tiempo a su vez es cambio. Entonces el movimiento, la rotación, lo cíclico era algo constante e importante en esas culturas mesoamericanas. Entre ellos había divisiones y discontinuidades internas. Había rasgos similares, pero no hubo hegemonía. Nosotros ahorita esa región del mundo la llamamos México, pero realmente eran diferentes grupos, como si hubiese diferentes Méxicos, ¿no? Por decirlo así. No había hegemonía. Por ejemplo, para la gente nahua había esa dicotomía que estaban los civilizados y los bárbaros, o como ellos lo llamaban, los toltecas y los chichimecas. La gente azteca creía en el culto solar. La divinidad solar era muy importante. El sol implicaba sacrificio, guerras, era este sufrimiento, pero era un suplicio sagrado. Ahora me acerco en esta charla a la llegada de los europeos, de los españoles. Es curioso que 1519 coincide con 1 Acatl, que es el regreso del rey sacerdote Tolpitzin Quetzalcoatl. Así que Moctezuma II o Moctezuma II recibe a Cortés como el enviado de alguien que reclama su herencia, no como un extraño que viene a invadir y a profanar esas tierras. Pues bueno. Y ahora voy a platicar acerca de la conquista. Bueno, entonces cuando llegan ahora sí los españoles. La conquista marca una ruptura, un cambio drástico en el mundo mesoamericano. En el caso del desamparo de la nación azteca, fue algo, ¿cómo llamarle? Radical. Los indios fueron de alguna forma abandonados por sus dioses. Llegó el hombre europeo que se impuso no nada más con las armas, sino también con la cruz. Entonces no nada más les quitaron posesiones y la tierra, sino les quitaron sus dioses. No para apropiárselos, sino para eliminarlos. Hay diferentes causas a las que se les atribuye la derrota. ¿Cuáles fueron las causas de la derrota? Bueno, se puede mencionar, por ejemplo, las causas biológicas. Quiero decir, las enfermedades que llegaron de Europa. También la superioridad técnica. Quiero decir el contraste que tenían las armas. Los europeos tenían armaduras de hierro y tenían otro tipo de armas que podían ser lanzadas y disparadas. Pero también es importante mencionar que había divisiones internas entre estos grupos mesoamericanos. O sea, no estaban unidos en este combate. Había diferencias entre ellos. Y en general, entre ellos había un odio
al dominio azteca. Entonces, estos son algunos motivos a los cuales se les atribuye la derrota. Y ahora quiero mencionar un poco sobre la voluntad unitaria de España. Quiero decir su forma muy peculiar de imperialismo, a diferencia de lo que sucedió en otros lugares del mundo. Los españoles, no necesariamente por bondad, pero unificaron o hicieron un esfuerzo en unificar el mundo novohispano. Hubo velocidad en esta integración comunitaria. Cuando digo unificar, quiero decir que el español no mostró una marcada repulsión para convivir con los indios. Claro que estaban en otra clase social, pero no fue marcada así, no hubo un tajo. No los eliminaron completamente. Se cree que fue también para que trabajaran las tierras y cosas así. Pero bueno. ¿Cómo fue esta unidad? Bueno, se unificaron con una sola fe y una sola lengua. Claro que todo eso fue por violencia imperial. Cabe mencionar, aunque ahorita no vamos a entrar mucho en detalle, que el misticismo cristiano, por algún motivo curioso, es compatible con la mitología mesoamericana. Quiero decir que el culto y el sacrificio de Jesús y también las ideas de la Virgen de Guadalupe no son, ¿cómo llamar? No son drásticamente diferentes que en lo que creían. Claro que hay diferencias grandes, pero esencialmente no es tan drástico. Hay compatibilidad. Bueno, la iglesia estuvo en defensa de los indios. Ya sé que suena irónico esto, porque los españoles vinieron a hacer esos arrebatos, pero la iglesia intervino por los indios y el bautismo fue algo importante porque los indios fueron arrebatados de sus dioses, entonces se les repuso de alguna forma el daño, no totalmente, pero al menos no hubo este desamparo total. Bueno, sobre la estructura interna de la Nueva España, era un estado centralizado, con una burocracia poderosa, y como mencioné, había privilegios para los españoles y había diferentes categorías según la pertenencia a los grupos étnicos y también según el oficio. O sea, había ciudadanos de segunda clase, ¿no? O de tercera clase. Era una sociedad jerárquica y además paternalista. Había un régimen patrimonial y feudal. En el caso de lo primero estaba el rey y su grupo cercano de personas, sus sirvientes y criados que lo mantenían a él en el poder. Y en el segundo caso, el feudalismo. Bueno, en el régimen feudal, la nobleza se comparte o comparte el gobierno por la nobleza de la sangre, o quiero decir que porque están emparentados. Bueno. En el caso de el virrey, el arzobispo, bueno, pues ellos eran figuras muy poderosas. El virrey, el arzobispo de México y el obispo de Puebla eran los más poderosos de la Nueva España. Entonces, eso es más o menos la forma en la que se estableció la Nueva España después de la conquista. Era
era fuertemente jerárquico y además era paternalista. Y además los reyes tenían ciertas divisiones en las cuales ellos compartían de alguna forma su patrimonio, ya sea con sus servidores o en el caso feudal, pues era por la nobleza de su sangre, ¿no? Bueno, y ahora voy a platicar un poco de lo que era la vida en la corte. Y ahora sí ya vamos a pasar de lleno a la infancia de Sor Juana. Pero bueno, la vida en la corte. En la corte era donde se daban las actividades sociales y culturales. Eran los ejemplos de cortesía, costumbre y modas. O sea, ahí se ponía el ejemplo de cómo vivir, así como en la alta sociedad y en la nobleza, ¿no? Por ejemplo, las celebraciones y rituales de cortesanos al servicio de la monarquía eran eran muy importantes. Ellos marcaban, bueno, estoy redundando un poco, ellos marcaban la pauta. Cómo vivían ellos, cómo se cortejaban, cómo celebraban, cómo eran sus rituales fúnebres, bautizos y demás. Era la forma de vida de este mundo novohispano y barroco. Mencioné a grandes rasgos cómo la iglesia y el Estado rigen la vida en sociedad, rigen la sociedad y la vida. Quiero decir que no nada más rigen cómo vive alguien con otras personas o en sociedad, sino también la vida personal. Donde no está el rey, está Dios. Entonces esta autoridad es omnipresente. Si no está uno, es el otro. Pero entre los dos se llevan todo el dominio de las vidas. Pues bueno. La Nueva España fue una sociedad hecha para durar a imagen del orden divino. Quiero decir que a diferencia de otras culturas, no estaba muy presente de forma muy favorable la idea del cambio o lo que existe hasta ahora, este culto por el progreso. Era más bien una sociedad que habían llegado a lo que llamaron en otros momentos como el fin de la historia. Quiero decir, así es el mundo, así es la vida y así se debe de quedar. Claro que eso pues no duró. Pero bueno, el mundo de la Nueva España fue hecho de esta forma. Hecho para durar, sin cambiar, y a imagen del orden divino. Bueno, pues ahora voy a hablarles, ahora sí, de Sor Juana. Ahora que ya pasamos por este repaso del contexto al que llegó Sor Juana. Es importante porque la biografía de alguien pues empieza antes de nacer y continúa después de la muerte. Así como continúa en estos momentos Sor Juana entre nosotros, de alguna forma. Ok, entonces el ascenso. Sor Juana. Sor Juana, Juan Inés, vamos a llamarla en este momento, nació en Nepantla. Hay discrepancias, según el biógrafo, si nació en 1648 o 1651. ¿Es importante esto? Pues en caso de que haya nacido en 1651, pues ya descuadro un poco con esta idea de la niña prodigio o de que muy joven o muy chica hizo grandes logros, ¿no? No sé si sea esencial
este dato para su biografía. De cualquier forma, fue una gran persona y una gran poetisa. Pero bueno, esas son las dos opciones, ¿no? Nació en 1648 o en 1651. Ok. Ella fue bautizada el 2 de diciembre como Inés, hija de la iglesia, lo cual quiere decir que fue ilegítima, básicamente. Ella dijo que nació donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos. Esta es una anécdota curiosa y es una referencia constante. Donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, o sea, de forma muy fija, ¿no? Ok, y no de forma visca. Bueno, ella pasó su infancia en la hacienda de Panoayán con su abuelo e inicia a los 3 años su educación con su abuelo. Su abuelo fue una figura muy importante para ella, fue una persona muy querida, era una niña ilegítima. Tuvo un padrastro, a lo cual ahorita llego a eso. Pero ella quiso mucho al abuelo. Eh, y hay un detalle curioso, una pequeña anécdota, que su abuelo tenía una antología de poetas latinos que Juan Inés leyó. Entonces esa es una de las primeras referencias que existe de su acercamiento a la poesía. Otra anécdota que ha sido mencionada muchas veces, pero para propósitos de esta charla, que es para un público amplio, pues no está de más mencionarlo nuevamente, es que, como tal vez ya han escuchado, que ella de niña, según esta anécdota, que no comía queso. Que porque era la golosina así preferida, ¿no? Para los chicos de ese momento. Pues no comía queso porque se enteró o escuchó en algún lugar que hacía rudos. Que lo que significa es que hacía tonta a la gente, ¿no? Entonces, esta es una anécdota que se menciona mucho porque hace hincapié en que para ella era más importante el conocimiento que darse un gusto, ¿no? Como una golosina, el queso. Okay. Bueno, ella de niña era de ánimos risueños, era vivaz, era juguetona y también era solitaria. Era curiosa del mundo y de sí misma. Desde muy pequeña mostró una pasión intelectual temprana. Quiero decir que desde chica tuvo fascinación por el mundo y al parecer esta curiosidad no la abandonó el resto de su vida. Aunque ya en sus últimos años pues no pudo continuar con esto. Que en las siguientes pláticas vamos a hablar de ello, ¿no? Pero bueno, hay diferentes versiones, depende del biógrafo. Que a los 4, a los 6 o a los 7 años. Bueno, entre los 4 y 7 años aprendió a leer. Entonces, para los 7 años, a lo mucho, ya sabía leer y escribir. Que en ese momento era un gran logro. Y sobre todo porque las mujeres no podían ir a la escuela. Y ellas, desde que era una niña pequeña, pues ya podía leer y escribir. Según diferentes investigaciones, ella aprendió a leer por una persona que solamente se conoce como la amiga. En unas versiones biográficas se menciona que la madre envió a su hermana mayor a aprender a leer. Después llegamos a lo de su mamá, que es un personaje muy importante también, al igual que el abuelo, quizá más. Pero bueno, y Juana fue y, y le dijo a esta persona que su mamá le había dicho que le enseñara a leer. Esta persona, la amiga, no le creyó, pero como que se le hizo curioso, chistoso y le dio unas cuantas lecciones. Esta versión puede ser cierta o no, pero esta es parte de algunas biografías. Algo que
que es importante, ahorita me detengo un poco para mencionar esto porque es importante. Hay diferentes versiones, inclusive hay discrepancias de muchos detalles biográficos de la vida de Sor Juana. Hay mucho misterio, hay mucho misterio. Pero, pero inclusive donde hay así como diferentes versiones, con excepciones, eh, hay cosas que no varían tanto. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, o sea, con unas cuantas excepciones que si son discrepancias muy grandes, podemos hacer un perfil general de cómo fue Sor Juana. Desafortunadamente no podemos precisarlo, ¿no? Pero bueno, entonces continúo. A los 10 años más o menos, compuso su primera obra poética, que fue una loa eucarística. A los 10 años, pues es un logro muy grande. Ella pidió a su madre que le enviara a la universidad vestida de hombre. Esa es una anécdota que se menciona mucho. En algunas partes, en algunas biografías, en algunos textos, se dice que esto lo hizo cuando era niña. En otras partes dice que cuando fue adolescente. Vamos a suponer que no es una diferencia muy grande o muy significativa, ¿no? Bueno, en algún momento, cuando era chica, eh, le pidió a su madre que le enviara a la universidad vestida de hombre, porque en ese momento las mujeres no podían ir a la universidad. Bueno, otra cosa importante acerca del abuelo y su relación con el abuelo es que el abuelo tenía una biblioteca. El abuelo era un hombre muy culto. Mencioné lo del libro de poetas latinos, que al parecer fue una de las primeras lecturas poéticas de Juana cuando era niña. Otra anécdota que se ha mencionado mucho es que para aprender gramática se cortaba el pelo si no aprendía la lección. Unos cuantos dedos, o sea, le calculaba y se cortaba unos centímetros de cabello. Porque ahorita, bueno, no lo voy a decir palabra por palabra, pero decía que no era, ¿cómo decirlo? No era válido o legítimo que una cabeza que estuviera tan pobre de noticias, quiero decir, de información, fuera adornada con esos cabellos, ¿no? Entonces era un castigo que se imponía. Eh, su madre es alguien muy importante en la vida de Sor Juana. Su madre fue Isabel Ramírez de Santillana, que fue hija de españoles establecidos en la Nueva España. Su madre era de estado soltera cuando nació Sor Juana, o sea que Sor Juana, pues no hay detalles biográficos que diga que conoció a su padre. En alguna investigación vi que al parecer el apellido de Sor Juana, en vez de Asbaje, es Azuaje. Y esa explicación, la que yo encontré, pues hace una genealogía que ahorita está fuera de lugar, pero dice que era muy improbable que fuera Asbaje por el origen español de la región, ta. Entonces, según esto, su apellido real fue Azuaje. Pero bueno, de cualquier forma ella es conocida como por el apellido Asbaje. Y para propósitos prácticos pues, vamos a mencionarle en esta charla Asbaje. Ok. Entonces, su madre fue Isabel Ramírez de Santillana, que fue hija de españoles establecidos en la Nueva España, de estado soltera, mencioné. Su madre fue un personaje muy curioso, inclusive para su época, porque tuvo dos amantes, el padre de Sor Juana y el que fue su padrastro. Ella tuvo 6 hijos, hijos e hijas, quiero decir, ¿no? Tuvo dos sets, por decirlo así, de hijos, 3 con un amante y 3 con otro. Su madre fue un personaje muy curioso para su época, porque su madre fue analfabeta,
pero aún así fue una mujer emprendedora. Se encargó de las dos haciendas de la familia, por ejemplo. El padre de Juan Inés fue Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Asbaje, Azuaje, bueno, ok. Él fue el padre de Juan Inés y ella no lo conoció. El padrastro fue un hombre que se llamó Diego Ruiz Lozano. Juan Inés fue la menor de 3 hermanos. Mencioné que su madre tuvo 2 grupos de hijos. Tuvo 3 con un hombre y 3 con el otro. Ok. Juan Inés era la menor de 3 hermanos y sus hermanas una se llamó Josefa María y la otra María nada más. Entonces era Juana o Juan Inés, Josefa María y María, las 3 hermanas. Pues Sor Juana fue una niña, bueno, o Juan Inés fue una niña muy solitaria. La idea de la casa del lenguaje y las ideas en los libros es una idea que me llama la atención. Quiero decir que ella como niña solitaria y curiosa se formó un mundo privado. Ella estaba sola en el mundo exterior, pero tuvo una vida, o hemos sido, quienes hemos investigado un poco, hemos sido persuadidos a creer que tuvo una vida muy rica interna cuando era niña. Entonces, hay un concepto en estos estudios de Sor Juana que es la casa del lenguaje y las ideas, que es como un refugio intelectual que tuvo ella. Bueno, de niña, todavía era una niña, se fue a vivir lejos, de Arrimada. Bueno, así ha sido mencionada, por ejemplo, por Octavio Paz, ¿no? Y hay discrepancias. Por ejemplo, está la sorjuanista cubana Georgina Sabat. Georgina Sabat de Rivers, que dice que, pues, que no llegó de Arrimada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando era niña todavía, su madre la mandó a vivir con unos parientes ricos, que eran los Mata, la familia Mata. Y aquí marca el inicio de la vida de Juan Inés a punto de llegar a la corte. Entonces, ¿quiénes fueron los Mata, la familia Mata? Bueno, la hermana de la madre de Juan Inés, Isabel Ramírez, o sea, la tía de Sor Juana, se casó con un hombre muy rico, muy acomodado, Juan de Mata. Entonces era la familia Juan de Mata, Isabel Ramírez, que era la hermana de Juan Inés. No se sabe cómo fue su vida con ellos. Lo que podemos deducir es que ellos tenían, la familia, no nada más los Mata, tenían interés de colocar a Juan Inés en algún lugar de la sociedad importante. Ella era hija ilegítima, entonces en ese entonces pues no tenía muchas esperanzas de mejorar su situación social. Además, mujer, vivía modestamente. La familia no era pobre, pero no estaba muy bien acomodada. Y en ese entonces, pues, el matrimonio se tenía que dar lo que llaman un dote. Entonces, era complicado. Y como podemos asumir que desde muy pequeña se le notó que era brillante, aunque tal vez para su madre pasó desapercibido. Claro que los padres no siempre son muy atentos al genio de los hijos, pero seguramente muchas otras personas sí lo notaron. Entonces, a través de esta intervención de la hermana y de su marido Juan de Mata, pues vieron la forma de colocarla en la corte. Es muy probable
que la virreina conoció a Juan Inés en algún evento social antes de llegar a la corte. Bueno, entonces mencioné que no se sabe mucho cómo fue su vida con la familia Mata, pero sabemos que en este momento la gente alrededor se asombraban con su memoria y noticias. Quiero decir que la consideraban inteligente, pero sobre todo resaltaba mucho que tenía una memoria tan grande, que sabía tanto. Cuando digo noticias, pues quiero decir que estaba como informada de lo que estaba pasando. Hay una anécdota muy recurrida, de que ella aprendió latín en 20 lecciones. No sabemos cuánto duraron esas lecciones, pero de cualquier forma es mucho en pocas lecciones. Ella estaba sola pero no aislada. Estaba, podemos decir, sola en el bullicio del mundo. O sea, había mucha trivialidad. No era un mundo, su mundo, quiero decir, lo que llamamos ahora intelectualmente estimulante. Pero ella supo sacarlo el mejor provecho de su situación. Fue autodidacta y en algunos de sus textos pues menciona como esta tristeza de haber aprendido sin maestros. Pues bueno, ahora voy a hablarles de su llegada a la corte. Su llegada a la corte, me refiero al Palacio Virreinal. Bueno, Sor Juana fue presentada a la virreina Leonor Carreto, que fue la marquesa de Mancera, y ella quedó encantada con Juan Inés. Se emocionó mucho con su inteligencia, con su astucia. Y los virreyes pues la adoptaron para que viviera en el palacio virreinal. Ella tuvo el título de muy querida de la señora virreina, que más o menos significa que los virreyes la protegían, o que ella era la protegida de los virreyes, ¿no? En aquel momento, en la Nueva España, lo curioso, lo exótico, lo hermoso había un atractivo por lo inusual, que es parte de la sensibilidad barroca, de la que vamos a hablar un poquito más adelante en otra de las charlas. No está de mal decirlo que hay muchas referencias de que Sor Juana fue muy guapa. Y no menciono esto por hacer un comentario vanidoso, sino para hacer hincapié de que ella era atractiva, no nada más atractiva físicamente, o sea la gente era atraída porque era curioso, era una criatura curiosa, muy inteligente, llamaba la atención y aparte bonita, o sea, estaba, ¿no? Pues bueno, entonces a los 15 años pasó algo bien curioso. A los 15 años fue sometida a un examen por 40, bueno, según los datos, fueron 40 literatos y universitarios cortesanos. Se le hizo un examen pues para ver si, o sea, al parecer ella sabía mucho y todo eso, pero se le hizo un examen para ver si verdaderamente ella era tan lista como parecía. Y salió muy bien, salió muy bien. Entre los cortesanos del palacio virreinal había gente muy culta, había intelectuales, poetas y demás. Pues bueno, le hicieron un examen y salió muy bien. Los dejó impresionados, según los datos biográficos. Pues bueno, ella vivió al lado de los virreyes entre los 16 y 20 años. En ese entonces, que había más promiscuidad, entre los 16 y 20 años eran
eran años decisivos para una mujer. Y en ese momento, en esos años fue cuando vivió al lado de los virreyes. O sea, un privilegio muy grande. Ella era una dama del palacio. Y las damas del palacio vivían en el palacio. Hubo cambio de virreyes. Depende de dónde investigamos, pero los virreyes duraban más o menos 6 años. 5 años como mínimo, más o menos, y 8 años. A veces 9, ¿no? Depende de dónde investiguemos. Entonces hubo cambio de los virreyes. Sabemos que los virreyes no es un rey aquí. Es es un administrativo de la corona española. Pues bueno, hubo cambio de virreyes. La primera virreina mencioné fue Eleonora Carreto, la marquesa de Mancera. La primera con quien estuvo Juan Inés. Bueno, hubo cambio y llegó otra virreina, la muy conocida María Luisa Manrique, condesa de Paredes, o como es conocida en algunos de los poemas de Sor Juana, Lisi, que es el apodo que le puso. Bueno, se sabe que ella también fue una mujer muy guapa. Y, y aquí es donde pasa algo curioso. Eh, mmm, Sor Juana, bueno, aquí ya era monja. Ahorita voy a llegar a cómo entró al convento y demás. Pero ella escribió poemas eh, muy... ¿Cómo llamarle? Mm, poemas que parecen que son para un enamorado, una enamorada. Entonces esto ha dado lugar a especulaciones que si Sor Juana, que si había algo con la virreina, que sí, que no. A mí me parece un poco superficial. No digo ingenuo, pero me parece superficial. Porque hay que tomar en cuenta, la tercera charla será nada más acerca de la obra, pero ahorita me adelanto un poquito, porque la relación que había entre María Luisa Manrique y Sor Juana fue una relación muy estrecha de amistad. Eh, Sor Juana seguramente tuvo amores y pretendientes en la corte, no se sabe, pero es muy probable. Y además los amoríos entre las damas de palacio con cortesanos pues era algo común. A lo que voy es que en Sor Juana y su poesía hay amor retórico. Hay amor retórico entre Sor Juana y la virreina María Luisa. Con la retórica del amor quiero decir que en esa época había una relación estrecha, había un estilo, por decir de alguna forma, entre el lenguaje místico y amoroso y cortesano. Por ejemplo, el amor cortés es de vasallaje, el vasallo y el amo. Y esto fue más o menos entre el siglo XI y el siglo XVII. Quiero decir que al rey se le hablaba como a un enamorado. Y después, pues como sabemos, al enamorado se le habla como si fuera un rey, ¿no? Entonces, y también hay ejemplos religiosos. No, el caso de Sor Juana no es el único. Está La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, por ejemplo, un poema muy conocido en el cual parece que está hablando con un enamorado y realmente es un poema para Dios. Pero bueno, en la tercera plática entraremos más de lleno a a estas formas de escritura y poesía. Pero aquí cierro este paréntesis mencionando que es más justo pensar que Sor Juana practicaba esta retórica del amor. Podemos pensar que como monja, Sor Juana era un ser asexuado. Pero bueno, continuaremos esto en la tercera charla. Y ahora
voy a mencionar la entrada al convento de Sor Juana, algo muy importante. Bueno, la entrada al convento de Sor Juana. En 1667, de nuevo, 1667, llega al convento de San José, que fue un convento de orden de carmelitas descalzas. Así es, ese fue el nombre de esta orden. Y era un convento muy severo, muy rígido. Entonces ella solamente duró unos cuantos meses y enfermó, posiblemente de tifo. Y bueno, dejó el convento. Y no mucho tiempo después ingresó ahora en el convento de San Jerónimo, donde ella tomó el voto, depende de donde investiguemos, podemos ver que fue el 21 de febrero. Fue en febrero, pero bueno, en algunos lugares dice 21. El 21 de febrero de 1669 a los 18 años de edad. En algunas biografías dice que fue poquito antes de los 20. Bueno, y en algunos otros lugares precisa que fue a los 18. Bueno, fue más o menos a los 18 años. Ok, entonces ahora les menciono cuáles fueron los motivos o el motivo para su entrada en el convento. Bueno, hay diferentes referencias, hay mucha especulación. Por ejemplo, en algunos lugares se menciona eh, que fue por algún desamor que tuvo o por su situación de hija ilegítima y las complicaciones que tenía para acomodarse en sociedad. Aunque de forma más optimista podemos pensar que, como ella dice en su biografía, que pues fue porque tuvo una completa negación al matrimonio y porque tenía un amor enorme por el conocimiento y ella quería la libertad del estudio. Entonces, siendo monja, era como ella podía hacer el mejor uso de su tiempo y pues aprovechar su vida. No había muchas posibilidades para una mujer en la Nueva España. Entonces yo me voy más con esta idea, que fue por su negación al matrimonio y por su amor al conocimiento. El convento fue un refugio para su soledad en el mundo. La vida en el convento, al menos en el que entró ella, no era tan duro como podía pensarse, como puede pensarse. En el convento había mucho bullicio, sabemos eso. Había canto, cocina, clases, o sea, no se la pasaban tan mal. Tenían que cumplir con obligaciones y con sus quehaceres, pero era una vida más o menos agradable. No era una vida rígida al menos. Y además había muy buenas relaciones entre el convento y el palacio, lo cual traía también unos beneficios para estas monjas. Ok, entonces adentro del convento, Juan Inés tenía una celda. Una celda se oye mal ahorita, pero una celda era como un pequeño departamento. Y tenemos datos donde sabemos que tuvo una celda de 2 pisos, o sea, con un pequeño departamento de 2 pisos. Y era celda biblioteca. Según diferentes investigaciones, se piensa que ella tuvo en su biblioteca más o menos 4.000 volúmenes. Que de ser cierto, eso significa que ella poseía la biblioteca más grande, no nada más de Nueva España, sino de cualquier otra colonia europea. Entonces tenía una colección
muy grande de libros. O sea, fuera la más grande o no, era una colección enorme para ese entonces. Y además había otros objetos curiosos en su celda. Tenía instrumentos de estudio, tenía herramientas, objetos para astronomía, astrología también. Tenía objetos curiosos, piedras preciosas. Se dice que tenía un autómata, que es como un robot, pues, pero de cuerda. Y cosas así muy, muy curiosas. Era algo así como eh, no una juguetería, sino más bien como un cuarto de curiosidades, ¿no? Digno de cualquier eh, intelectual así. Bueno, además de esa celda, ella tenía una esclava. Ella recibió de su madre una esclava que se llamó Juana de San José. Entonces, pues no le iba tan mal. O sea, tenía una biblioteca enorme, tenía estos objetos de estudio, eh, tenía una esclava, pero claro que también ella tenía que cumplir con sus obligaciones. Y ahorita les voy a decir a qué se dedicaba Sor Juana, cuál era eh, su empleo dentro del convento. Ella fue portera segunda, fue secretaria y por 9 años fue la contadora del convento. Se encargó del archivo. Entonces, de esos datos, el más conocido es que ella fue la contadora del convento. Y además de eso, ya su trabajo literario, porque ese era trabajo ordinario, por decir de alguna forma, su trabajo literario, este, ella proveía al palacio con loas, comedias y poemas para los festejos y los sermones. En la tercera plática les voy a platicar un poquito de estas formas de escritura, la loa, el soneto y demás. Pero bueno, ella proveía el palacio con loas, comedias y poemas para estos festejos, ¿no? Y sermones. Bueno, de 1676 a 1691, las catedrales de México, Puebla y Oaxaca le encargaron villancicos para sus grandes festividades. Entonces había fiestas grandes en esas catedrales y Sor Juana les enviaba material. Así que sí, tenía mucho trabajo. Además de su trabajo en el convento, sus obligaciones religiosas, pues también tenía estas cosas por encargo. Ella dice que a excepción de su papelillo, que fue el primer sueño, todo lo demás lo hizo por encargo. Bueno, no sabemos qué tan cierto es eso, pero bueno, es lo que nos dice ella misma. Por su trabajo ella recibía dinero y algo no menos importante, influencia y prestigio. O sea, no nada más era el dinero, sino eso otro que era muy importante para acomodarla bien en la sociedad y tener algunos otros beneficios y favores por parte eh, de la del palacio. Eh, Sus compañeras, hay una biografía donde menciona esto, pero no se cita la fuente. Pero bueno, se menciona que a sus compañeras la eligieron por unanimidad priora, que era como la directora del convento, pero que ella no aceptó el cargo, porque prefirió dedicarse a sus estudios y a su escritura. Sus comedias se presentaban en México y habían sido publicadas en Madrid, lo cual era así un privilegio muy grande porque no cualquier cosa se publicaba en Europa. Y además no se publicaba en muchas partes, estaba Madrid, Barcelona y unas cuantas excepciones. Pero entonces eso era muy muy importante para ese momento. Bueno, en 1677 se publican en México los villancicos a San Pedro y los villancicos a San Pedro Nolasco.
O sea, son dos villancicos. Uno son a San Pedro y otro San Pedro Nolasco. Bueno, en 1680 escribe El Neptuno Alegórico, que es uno de sus textos más importantes. En otra de las charlas vamos a platicar más de lleno sobre estos trabajos literarios y les voy a explicar un poquito de qué se trataron y cuáles son sus particularidades formales, la forma en la que fueron escritos y también un poco de lo que nos quieren decir, esa sensibilidad poética. Ok. En 1683 concluye Los empeños de una casa, que es su comedia. Esa es una de sus obras más conocidas. Es una pieza de teatro que es una comedia y que curiosamente uno de los personajes tiene ciertas similitudes precisamente con Sor Juana. Entonces más adelante vamos a platicar de esto, de los empeños de una casa. Ok, en 1685 se publica en México Los villancicos a la Asunción, otro de sus textos importantes. En 1689 fue publicada en España, es importante decirlo, por la gestión de la condesa de Paredes. Otra de sus obras más importantes. La condesa de Paredes, al regresar a España, después de que terminó su tiempo en la Nueva España, le pidió a Sor Juana que le hiciera el favor, el privilegio de que le permitiese publicarle en España. Entonces ella se llevó de Nueva España muchos de sus manuscritos que ella escribió rapidísimo, nos dice, y por gestión de la condesa de Paredes fueron publicados en Europa. Bueno, en 1689 ella tiene una representación palaciega, quiero decir que fue en el palacio, de Amor es más laberinto, una de sus obras, y se publica en Madrid el libro Inundación Castálida, que el título hace referencia como el desbordamiento de la poesía, esta inundación. Ok, ahorita estoy llegando en esta secuencia cronológica, el momento en el que ella fue más importante, fueron sus mejores años. Ella fue famosa en España, en América del Sur y también en México. Tuvo grandes amistades, algunos intelectuales, filósofos, literatos, fueron a visitarla al convento. A pesar de, ella estaba en un convento de claustro, pero de cualquier forma iban a visitarla. Y también tuvo amistades epistolares. Quiero decir que se carteaba o se escribía con sus admiradores, muchas veces también intelectuales y filósofos. Entre las personas que la visitaban estaba el arzobispo virrey Fray Payo Enríquez de Rivera, don Manuel Fernández de Santa Cruz, que fue el obispo de Puebla, y claro, los condes de Paredes. Está de más decirlo, ¿no? Esos fueron los mejores años de Sor Juana. Hasta que los virreyes, que María Luisa Manrique de Lara Gonzaga, o Lisi, y su marido Tomás de la Cerda Aragón, tuvieron que regresar a España, que fue más o menos cuando ella escribió su obra cumbre, que es El Primero Sueño. El Primero Sueño, en la tercera plática vamos a entrar en detalle en esta obra monumental. Ahorita les menciono que El Primero Sueño es un poema muy largo, muy denso, muy inteligente, que es básicamente como un viaje del alma a través del mundo de los sueños
y hay muchas referencias muy cultas. Y este poema, ella menciona abiertamente que es su versión de las soledades de Luis de Góngora. Pero bueno, también en la tercera plática vamos a ver las similitudes y diferencias entre Góngora y Sor Juana. Pues bueno, esta fue su mayor obra, El primero sueño. En 1600, perdón, no, sí, en 1686 concluye el virreinato de los condes de Paredes. Fueron los mejores años de Sor Juana, estos que mencioné, hasta este punto. Después de este punto ya se empiezan a complicar las cosas y es cuando inicia el descenso, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente charla. Muchos de los detalles que mencioné ahorita son sacados de diferentes referencias y de hecho Sor Juana tiene su propia biografía o autobiografía parcial que está en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz. La escritora Margot Glantz menciona en uno de sus libros que la biografía de Sor Juana está inscrita en una tradición que es la biografía hagiográfica, que más que trazar de forma muy legítima lo que sucede en una vida, trata de hacer una biografía de la vida de un santo o una santa. Quiero decir que es otra tradición y son otras sensibilidades poéticas y más que nada se trata de hacer una biografía de una vida de alguien que trató de llegar a la santidad y estar en contacto con Dios. Es una forma de biografía que está hecha para edificar espiritualmente a la persona que lo escribe y también a quien lo lee. Bueno, entonces lo que sabemos de Sor Juana puede ser leído como una biografía literaria o como propone Margot Glantz como una biografía hagiográfica. Quiero decir, la biografía de una mujer que trató de ser una santa. Pero bueno. Entonces, en este momento termino esta primera parte con la mención de que estos fueron los mejores años de Sor Juana y es cuando ella fue considerada la 10ª musa, en el título de su primera publicación en España. Entonces, aquí concluye la primera parte del ascenso. Y a continuación, estén atentos, por favor, porque continuaremos con la segunda parte, el descenso. Gracias por escucharme y hasta pronto.